Capítulo 762. Reclamando al hada. Ansen se sorprendió. Mirando hacia el pequeño ángel, la vio sosteniendo la concha de Vieira en su mano. Estaba medio abierta y desde el interior, el hada estaba activa. Desató una ráfaga de aire gélido. La temperatura a su alrededor bajó de golpe. Los mosquitos eran claramente débiles al frío, y al entrar en contacto con la escarcha, quedaron aturdidos y congelados. Por temor al frío, el enjambre de mosquitos parecía ahora dudar en continuar su persecución. El hada continuó soplando aire helado, repeliendo a los mosquitos. Y al hacerlo, le dirigió a Ansen una mirada lastimosa. Ansen nunca esperó que el hada poseyera una cualidad tan humana, perdonar agravios pasados y estar dispuesta a cambiar su propia vida por la seguridad de él y sus compañeros. Ansen tomó la concha de Vieira de las manos del pequeño ángel. El hada todavía estaba bastante asustada, y solo abrió la concha una pequeña cantidad, para expulsar el aire helado. Ansen sostuvo la concha de Vieira y continuó caminando hacia los bichos. Los mosquitos mantenían la distancia, y su aversión al frío era evidente. Ansen usó el Sutra Dongsuan para simular el flujo de energía del hada. La temperatura corporal de Ansen bajó, y después de hacerlo, los mosquitos lo evitaron por completo. Sin embargo, no podía expulsar el aire helado como un proyectil. Si quería mantener a Zhou Yumei con vida, tendría que seguir utilizando el poder helado del hada. Continuaron su viaje, manteniendo a raya a los mosquitos y poniendo distancia entre ellos y los insectos sedientos de sangre. Después de llegar a un lugar que los puso fuera de la vista de los mosquitos, el hada cesó su exhalación de aire helado. Ya estaba muy herida, y la cantidad de poder que acababa de usar había sido agotadora. Su estado parecía más grave que nunca ahora. El hada juntó las manos ante su rostro, como si estuviera rezando a Ansenador. La mirada en sus ojos sugería que le estaba rogando a Ansen que la dejara ir. Pero esto no coincidía con el propio deseo de Ansenador. Era difícil conseguir una supercriatura de segunda generación y había una esencia de geno de vida justo delante de él. Tal vez incluso un alma de bestia, también. Ansen no estaba contento con la idea de dejar ir tal recompensa. Mírala, parece tan lamentable. ¿Por qué no la dejas ir? Después de todo, acaba de salvarnos la vida. Después de que Zhou Yumei se aplicó un poco de medicina en sus propias heridas, empezó a sentirse mejor casi de inmediato. Su picazón también empezó a remitir. Después de ver de nuevo al hada maltratada y podrida, sintió una gran simpatía por ella. Esperando que Ansen la dejara ir, dio su opinión. Necesitas entender algo aquí, ella te salvó a ti. No nos salvó a nosotros. Ansen sabía que sin el hada, él habría salido vivo de todos modos. Zhou Yumei habría sido la única víctima si no hubieran podido escapar por sí mismos. Pero ella está rogando por tu misericordia. Déjala ir. Zhou Yumei no se atrevía a ser mala con Ansen, pero se sintió obligada a apoyar al menos al hada, después de lo que había hecho. Las mujeres son tan miopes. Sí, tienes razón, esta cosita parece lamentable. Parece agradable. Pero eso es lo que ves en la superficie. En su corazón, puede que ya esté planeando una forma malvada de vengarse de mí. La venganza está en su naturaleza. Ahora que está en problemas, golpeada y exhausta, finge esta mirada de pena y ruega perdón solo para poder ser liberada. Que sepamos, volverá e irá a por mí una vez más, después de que sus heridas se hayan curado. Ansen no hizo caso de la difícil situación de Zhou Yumei y en su lugar, continuó mirando al hada que aún estaba dentro de la concha. En este punto, el cabello del hada comenzaba a secarse. Su cuerpo estaba podrido y sus alas habían sido despojadas de poder. Ella seguía mirando a Ansen de una manera que rogaba piedad. Si te dejo ir, ¿volverás para vengarte? Preguntó Ansen, mirando al hada. El hada se comportó como si entendiera lo que Ansen le había dicho, y sacudió la cabeza como una loca.
¿De verdad? Preguntó Ansen, con un tono de voz más profundo esta vez. El hada continuó sacudiendo la cabeza, y parecía como si estuviera siendo sincera. Está bien, entonces. Sal. Olvidemos lo que pasó en el pasado. Pero ni se te ocurra volver a hacerlo. Si lo haces, no te perdonaré. Le dijo Ansen al hada. El hada parecía ser bastante inteligente, y después de que él terminó de hablar, abrió la tapa de la concha y salió volando. Luego aterrizó en la palma de la mano de Ansen Ador. Ansen sostuvo al hada allí, y en su corazón, sonrió con malicia. La sonrisa de un demonio adornó sus labios, y pensó para sí mismo. Oh, pequeña hada. Estás en mis manos, y ahora voy a matarte. Ansen nunca pensó que el hada, anteriormente vengativa y maníaca, sería tan fácil de engañar. Parecía creer lo que decía sin cuestionar. Y ahora, ella le había permitido sostenerla. Poco sabía ella, que él estaba planeando poner fin rápidamente a su tregua. El hada permaneció desprevenida. Permitiéndose ser sostenida por Ansen, parecía ajena a la mirada asesina de Ansen Ador. Sin lugar a dudas, confió plenamente en la promesa de Ansen de no matarla. Su postura tranquila y relajada en la mano de Ansen fue un reflejo de esto. Sus suaves brazos blancos se aferraron a los dedos de Ansen y ella frotó su cabeza contra ellos. Se veía tan lamentable y señaló sus heridas como si pidiera que él la curara. Tú, pequeña hada. ¿Cómo te atreves a pedirme que te ayude a recuperarte? ¿Debes estar en el mundo de los sueños? Ansen, mientras sostenía al hada en su lugar, planeó usar el puño sónico trueno en ella. Con el lamentable estado en que se encontraba su cuerpo, no creía que pudiera resistir un golpe así de nuevo. Incluso si no pudiera matarla, podría robarle la mitad de su vida. O al menos la mitad de lo que le quedaba ahora. Ansen entonces, sin que nadie más lo supiera, canalizó secretamente los elementos sónicos y de trueno. Pronto, lanzaría el puño sónico trueno y aniquilaría por completo al hada de una vez por todas. Pero al ver al hada indefensa apretar sus dedos con fuerza, dándole ojos de cachorro abandonado, Ansen se encontró incapaz de hacerlo. No. No puedo permitir que me engañe la apariencia del hada. Es un demonio perverso de la venganza, y no puedo permitir que viva. Apriétala. Tengo que apretarla. Ansen entonces, cruelmente, comenzó a lanzar el puño sónico trueno. Pero poco después de empezar, se detuvo. ¿Pequeño ángel? Ansen llamó a su pequeño ángel. La pequeña ángel, con la gran espada en la mano, se acercó a Ansen sin emociones. Ansen miró al hada en su mano y miró a la pequeña ángel. Suspirando, envió a la pequeña ángel lejos de nuevo. Ansen todavía era incapaz de hacerlo, porque no era un asesino. Y su corazón era blando y débil ante aquellos que necesitaban ayuda. El hada parecía tan humana, e hizo todo lo posible por ayudar contra los mosquitos. Ahora que estaba en la mano de Ansen, se encontraba incapaz de matar algo que estaba totalmente indefenso. ¿Me vas a escuchar en el futuro? Ansen sostuvo al hada en su mano, y su mirada era tan afilada como una cuchilla. El hada asintió. Se aferró a los dedos de Ansen y los besó con sus labios rojos. Luego lo miró de nuevo con ojos lastimeros. Si lo dices, te creeré una vez. Esta es una oportunidad única en la vida. No me decepciones, o si no, no te dejaré ir. Ansen suspiró, relajó sus manos y dejó que el hada se sentara en sus palmas. El hada agitó sus alas de mariposa y voló unos cuantos círculos alrededor de Ansen Ador. Parecía muy contenta, pero su estado actual de debilidad no era un secreto. En poco tiempo, volvió a caer en la mano de Ansen Ador. Aunque Ansen estaba dispuesto a curar al hada, no estaba listo para creer en ella al 100%. En secreto, observó cada uno de sus movimientos. Si ella tramaba algo malo,
Hansen no dudaría en pedirle a la pequeña Ángel que la matara. Capítulo 763. Oasis. ¿Estás seguro? Dentro de la oficina de Angel Jean, Sao Savant habló con Sao Lian. Ya se ha confirmado. La madre de Ansen, Luo Lan, es la única nieta de Luo Aitang. La familia He tiene el apoyo de Luo Aitang. Dijo Sao Lian en respuesta. Sao Savant frunció el ceño con severidad y preguntó. ¿Ha hecho algo ya la familia He? No han hecho nada particularmente grande. Pero según la información proporcionada por el viejo Qi, algunos de los semidioses de la familia He están de camino al refugio matadioses. Respondió Sao Lian. Son unos bastardos afortunados. No puedo creer que tengan una conexión con Luo Aitang. Si esto se fortalece, no tendrán que depender tanto de nosotros. El rostro de Sao Savant era sombrío. Pensé que al ayudar a He Ruosen, nos proporcionaría la mayor influencia. Parece que me equivoqué. Tío Seventh, no puedes culparte por este giro de los acontecimientos. Nadie esperaba que Ansen fuera el bisnieto de Luo Aitang. Y ahora, la familia de Luo Aitang, que siempre se ha mantenido neutral, se está volviendo amistosa con la familia He. Esto habría sido imposible de predecir. Dijo Sao Lian. Sao Savant rió fríamente y dijo. En este mundo, no hay nada que los humanos no puedan lograr. Si la familia He quiere usar el poder de Luo Aitang para deshacerse de nosotros y del apoyo que ya hemos estado proporcionando, no lo permitiré. Aunque Luo Aitang es poderoso, siendo un semidios y todo, la fuerza no importa. Está solo donde está, y no puede regresar al segundo refugio. Acelera las pruebas de la cuarta etapa del Gen Ángel un poco más. Pueden resultar útiles en el futuro cercano. Las pruebas de la cuarta etapa requieren mucha sangre real Sura. Y también necesitamos estrellas de cobre Dan. Nosotros. Sao Lian quería continuar, pero sus palabras vacilaron en salir. Sao Savant frunció el ceño y dijo. Dádselas. El Gen Ángel es nuestro mayor logro, y una estrella de cobre Dan no es nada. Una vez que hayamos establecido una presencia y podamos mantenernos en el cuarto refugio, será cuando nuestra familia empiece a brillar de verdad. Sí. Sao Lian estuvo de acuerdo. Luego, se dio la vuelta y salió de la oficina de Sao Savant. Les haré saber a estos viejos que su tiempo se ha acabado. El avance de la humanidad, la genética y todo, reside en la tecnología. Los ojos de Sao Savant brillaron con luz. Continuando la caminata, Ansen no se había encontrado con nada extraño de nuevo. Con el zorro plateado cerca, era común que las criaturas mantuvieran la distancia. Como tal, su viaje estuvo libre de conflictos. El hada parecía increíblemente gentil y escuchaba con cariño a Ansen cada vez que hablaba. Sus heridas mejoraban gradualmente, día tras día. No pasaría mucho tiempo antes de que se recuperara por completo. Aunque todavía no confiaba del todo en ella, Ansen nunca bajaba la guardia cuando estaba cerca. Mientras Ansen dormía, sintió que el hada volaba cerca de él, lo que activó una alarma en su cabeza. Pero no estaba dispuesto a hacer ningún movimiento todavía. Fingió seguir durmiendo y, en cambio, activó sus sentidos para observar lo que estaba haciendo. El hada voló cerca de él, rodeando su cabeza. Luego, aterrizó en su palma y se deslizó entre los dedos semicerrados de su mano. Como una manta, se acurrucó debajo de ellos y se quedó dormida. El comportamiento de Ansen se relajó un poco y se sorprendió mucho por su actitud. Abrió los ojos y la vio sumirse en sus propios sueños, luciendo tan tierna mientras lo hacía. Pero unos días después, Ansen creyó que estaba empezando a ser demasiado ingenuo y que estaba bajando la guardia. Pensó que el hada todavía estaba esperando su momento para vengarse, ya que lo único que hacía era holgazanear e ignorar sus órdenes. Aparte de actuar de forma linda, no hacía nada productivo. Estas criaturas malvadas y tramposas de segunda generación nunca harán nada decente. Ansen estaba furioso por su comportamiento. Antes, solo tenía que competir con el zorro plateado por los bienes, pero ahora también estaba el hada. Hubo un par de ocasiones en las que Ansen quiso darse un festín con carne cocinada sabrosa, pero acabó siendo incapaz.
Primero había que llenar las panzas combinadas de las dos criaturas que tenía por compañía, y eso generalmente lo dejaba con las obras. Bien. Primero os engordaré a los dos y luego me daré un festín con vosotros. Pensó Ansem para sí mismo. El grupo de viajeros atravesó el desierto negro durante otras 2 semanas. Justo cuando Ansem casi se había olvidado de todos los extraños sucesos que habían ocurrido por el camino, se topó con un oasis. De ninguna manera. ¿Palmeras de coco aquí? Ansem, después de ver el oasis, parecía un poco extraño. Los oasis no eran del todo extraños, pero la abundancia de palmeras de coco sí lo era. Cada árbol estaba decorado con varios cocos del tamaño de una pelota de baloncesto que parecían absolutamente deliciosos. Este era un desierto hostil y, sin embargo, ¿por qué iban a crecer aquí palmeras de coco que crecen junto al mar? Su número era increíble, también. Era como un bosque infinito de palmeras de coco. Zhou Yumei parecía emocionada. Con pequeño naranja, inmediatamente salió corriendo hacia el bosque de cocos. Recogió muchos de los cocos con cara de hambrienta. Había estado bebiendo soluciones nutritivas simples durante mucho tiempo y, a estas alturas, estaba harta de ellas. ¿Alto? No toques esas cosas. Ansem le gritó rápidamente a Zhou Yumei. ¿Por qué no? Solo tengo hambre de unos cocos. No hay criaturas alrededor. Zhou Yumei se dio la vuelta con una mirada confusa. Estamos en el mundo de los refugios. Usa la cabeza e intenta pensar por qué podrían existir tantos cocoteros aquí. Por supuesto, siéntete libre de seguir adelante con tu comida, si no tienes miedo a morir. Advirtió Ansem con frialdad. Si insistía en comerlos, entonces él no la detendría. Su preocupación por Zhou Yumei no llegaba tan lejos. Zhou Yumei, con una mueca de decepción, regresó junto a Ansem con las manos vacías. Bueno, ¿hay alguna forma de saber si puedo comer esos cocos o no? Sí, comiéndolos. Mientras Ansem decía eso, comenzó a caminar hacia el bosque de cocos. El rugidor dorado lo seguía, llevando sus mochilas. Caminaron durante muchas millas antes de ver algo más de importancia. Lo que Ansem finalmente encontró lo sorprendió mucho. Había un gran lago verde, cuya agua parecía una esmeralda brillante. Era enorme y bordeando toda su extensión estaban los cocoteros. ¿Puedo beber el agua? Zhou Yumei le preguntó extasiada a Ansem. Me temo que no puedes. Ansem caminó cerca de la orilla del agua mientras hablaba. Al ver el agua clara del lago, frunció el ceño. Olfateó el lago y luego, con una botella, tomó un pequeño sorbo del agua. Con una sonrisa irónica, dijo. Sí, no puedes beber esto. ¿Por qué no? Preguntó Zhou Yumei. Esto es agua salada. Ansem le pasó la botella a Zhou Yumei. Ella probó el poco que había recogido y lo escupió con prisa. El agua era increíblemente salada, como agua de mar. Ignorando su reacción, Ansem miró hacia el centro del lago. Allí, descansaba una pequeña isla. No era más grande que un campo de fútbol y, en su centro, había un gigantesco cocotero. El cocotero se veía diferente al resto. No solo era más alto, sino que su tronco era como jade blanco. Los cocos de arriba también eran diferentes. Eran como bolas de metal negras gigantes. Ansem echó un vistazo más de cerca. El gigantesco cocotero de jade blanco estaba dando 3 cocos y cada uno tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de yoga. Su oscuridad también acentuaba su sensación de peso. Salpicadura. Mientras Ansem observaba el cocotero de jade blanco, las aguas del lago cambiaron. Algo enorme surgió del agua y un par de ojos como ruedas ascendieron al cielo y miraron a Ansem y Zhou Yumei. Capítulo 764. Limpieza sagrada. Ansem y Zhou Yumei se sorprendieron. Un rinoceronte blanco salió del lago.
El nivel del agua bajó significativamente a medida que emergía. ¿No es ese el rinoceronte blanco que vimos hace un tiempo? Hansen se quedó desconcertado. El rinoceronte blanco, afortunadamente, no parecía demasiado interesado en su presencia. Después de emerger de las aguas del lago, se acercó a la isla en su centro y engulló uno de los cocos de metal negro. Mientras el rinoceronte lo masticaba, una dulce fragancia le hizo cosquillas en la nariz a Hansenador. La totalidad del bosque de cocos fue rápidamente invadida por el olor. El zorro plateado y pequeño naranja tragaron saliva. El hada no pudo evitar volar allí a toda prisa y, en un segundo, su pequeño cuerpo logró perforar rápidamente el coco hasta su interior. Hansen se alarmó, pensando que podría terminar provocando al rinoceronte blanco e incitando su ira. Sorprendentemente, el rinoceronte blanco no atacó al hada y siguió masticando felizmente su propio coco. Al ver lo pasivo que parecía el rinoceronte, el zorro plateado y pequeño naranja saltaron rápidamente al lago y nadaron hasta la isla en su centro. El zorro plateado saltó hacia el coco en el que estaba el hada y bebió la leche que goteaba del agujero. Pequeño naranja maulló desde abajo e intentó saltar y darle un mordisco al tercer coco. Logró alcanzarlo, pero no pudo perforar la cáscara del coco ni quitarlo del árbol. Hansen se sorprendió al ver eso. Reconoció firmemente lo diferentes y especiales que eran realmente esos cocos, especialmente considerando que ni siquiera las supercriaturas juveniles de segunda generación podían abrirlos con sus dientes. Parecía que solo los adultos podían abrirlos, como el hada. Pero lo que sucedió después dejó a Hansen y Zhou Yumei boquiabiertos. El rinoceronte blanco abrió la boca y mordió el coco que pequeño naranja se esforzaba por conseguir. No se comió el coco, simplemente abrió la cáscara y lo colocó en el suelo para que pequeño naranja se lo comiera. Con alegría, pequeño naranja se abalanzó sobre el coco y terminó de abrirlo por sí mismo, y con una lengua voraz, comenzó a lamer la leche del interior. Hansen nunca había visto algo así antes, una criatura con tan buen temperamento. El rinoceronte blanco procedió a tumbarse junto a ellos en la isla, observando cómo el zorro plateado y pequeño naranja bebían el jugo de coco hasta saciarse. No parecía tener ni un solo hueso desagradable en su cuerpo, y estaba muy tranquilo. Hansen los observó a todos comiendo los cocos y de repente sintió el deseo de participar en el festín que se estaban sirviendo. Con prisa, corrió para unirse a ellos. Esperemos que el rinoceronte blanco no sea racista. Hansen corrió hacia la isla, observando al rinoceronte blanco por si mostraba algún cambio en su temperamento. Afortunadamente, al pisar la isla, el rinoceronte blanco no se movió. Continuó tumbado donde estaba, completamente sereno. Esto alegró a Hansen, sabiendo que no tenía intención de atacarlo a él ni a los demás. Hansen corrió inmediatamente al lado de Naranjita y empezó a beber la leche de coco con él. En ese momento, no le importaba nada más. Quería un poco, y si no se daba prisa, Naranjita se lo iba a beber todo. Pero al ver cuánto jugo quedaba en el enorme coco, Hansen se sorprendió al ver que Naranjita ya se había bebido un tercio. Sin perder tiempo, abrazó el coco para beber todo lo que pudo. La lengua de Naranjita se movía rápidamente y sus patas intentaban sutilmente empujar a Hansenador. Pero Hansen no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Siguió agarrando el coco con firmeza y bebiendo lo mejor que pudo. Zhou Yumei se quedó donde estaba. Nunca antes había visto a alguien tan descarado y tan dispuesto a pelear con otro animal por comida. Guárdenme un poco. Guárdenme un poco. Pero cuando decidió conseguir un poco para ella y corrió hacia la isla, se dio cuenta de que no quedaba espacio para ella. Solo podía darles vueltas y esperar una oportunidad. Con un gran empujón, apartó a Hansen y encontró un lugar para ella en el coco. Pero ya era demasiado tarde.
Al meter la cabeza dentro, se dio cuenta de que Ansem y Naranjita se habían bebido hasta la última gota del jugo, sin dejarle nada. Al caer al suelo, la barriga de Ansem era escandalosamente grande. Ni siquiera podía enderezar la espalda ni ponerse de pie para beber más si hubiera quedado algo. Una energía fresca comenzó a girar dentro de su estómago y se mezcló con el resto de su cuerpo. Todo su cuerpo se sentía tan fresco, era como si sus células hubieran sido inyectadas con refrescante agua de manantial. Era perfecto para un día caluroso como este. Ansem lanzó el Sutra Dongshuan e intentó refinar la energía interior y notó que su forma física parecía haber mejorado un poco. El rinoceronte blanco estaba en la isla, observando toda la escena. Sin embargo, después de que el zorro plateado y el hada terminaron su jugo de coco, se levantó y masticó la cáscara. Ambos no tenían miedo del rinoceronte y el zorro plateado decidió subirse a él. Se paró sobre uno de sus cuernos y miró a su alrededor. El hada pronto lo siguió y aterrizó en la punta del cuerno. Allí, observó al rinoceronte con curiosidad. El rinoceronte no parecía enfadado en absoluto, y lo único que hizo fue entrecerrar los ojos mientras los miraba. Sus ojos eran suaves, mientras su boca trabajaba para masticar la cáscara de coco. Ansem nunca se imaginó conocer a otra supercriatura, especialmente una tan grande, que pudiera ser tan dócil. No solo estaba relajado con las otras supercriaturas cerca de él, sino que tampoco le preocupaba la presencia de Ansem y Zhou Yumei. ¡Qué lindo es ese rinoceronte! Dijo Zhou Yumei, a pesar de que tendía a llamar lindo a todo. Mientras hablaba, intentó abrazar una de las patas del rinoceronte. Pero ella era poco más que una hormiga comparada con el tamaño del rinoceronte. Las patas eran más bien como muros para ella. Ansem observó a este rinoceronte con curiosidad, ya que era la primera vez que se encontraba con otra criatura tan dócil y pasiva. Utilizó su Sutra Dongshuan para observar el flujo de energía del rinoceronte. La fuerza vital era increíblemente poderosa y tenía la extensión de un océano. La energía giraba con una pasión lenta y se veía sagrada y pura. ¿Qué es esta supercriatura? La fuerza vital es demasiada como para considerarla una, seguramente. Ansem se sorprendió por lo que estaba viendo. Después de que el rinoceronte blanco terminó de comer la cáscara de coco, volvió a descansar en la isla. Ansem y sus compañeros también descansaron cerca, sin mostrar ninguna preocupación por la presencia del rinoceronte. Era tan amigable y tranquilo que no pensaron nada malo de él. Esa noche, el rinoceronte finalmente se movió. Se levantó y comenzó a alejarse de la isla, parecía estar dejando el oasis. Ansem rápidamente empacó sus cosas, agarró a Zhou Yumei y voló hasta la espalda del rinoceronte. El zorro plateado y Naranjita también subieron a bordo, y pronto todos cabalgaban sobre la espalda del rinoceronte, adentrándose una vez más en el desierto negro. Bajo la serena luz de la luna plateada, los luminosos dientes de león también regresaron. Como si estuvieran a bordo de una nave estelar, era como si el rinoceronte estuviera atravesando una galaxia. Es tan hermoso. Los ojos de Zhou Yumei brillaban como las propias estrellas. Los dientes de león estaban por todas partes, flotando en el aire. Cuando la piel de Ansem entró en contacto con ellos, se fundieron en su piel como copos de nieve caídos. Sintió como si su piel estuviera imbuida de un repentino halo de pureza y se sintió limpio. El zorro plateado y Naranjita también entraron en contacto con los dientes de león, lo que hizo que su pelaje brillara. Ansem observó al rinoceronte blanco mientras avanzaba, y notó que la fuerza vital del rinoceronte era desbordante. Era este desbordamiento de energía lo que se manifestaba como los dientes de león. Capítulo 765, Cactus Sagrado.
La dirección en la que viajaba el rinoceronte blanco era la misma en la que Hansen se había estado moviendo todo este tiempo. No era fácil encontrar una supercriatura tan poderosa como esta. Dado eso, a Hansen no le importaba montarlo todo el tiempo que pudiera. Aunque el rinoceronte blanco no iba muy rápido, tampoco iba muy lento. De hecho, era un poco más rápido que el rugidor dorado. El cuerpo del rinoceronte estaba inundado de una luz sagrada. El sol y la lluvia no podían penetrar su escudo protector, e incluso las terribles tormentas de arena no eran un problema. Todos los elementos dañinos actuaban como si estuvieran evitando al rinoceronte. El rinoceronte blanco caminó durante otros 6 días enteros antes de detenerse, y fue una construcción en forma de pilar lo que detuvo su viaje. Tras una observación más cercana, Hansen se dio cuenta de que en realidad era un cactus negro gigante. Tenía unos cientos de metros de altura, era enorme y estaba adornado con una flor blanca en su cima. Hansen se paró en la cabeza del rinoceronte y cuando vio el cactus, su rostro parecía extraño. Por la forma en que lo veía, el cactus tenía la forma del pene de un hombre. Pero en este mundo, el pene de nadie podía alcanzar un tamaño así. Mientras Hansen estaba perdido en sus pensamientos observando el cactus, un pájaro graznó. Un pájaro de llamas negras estaba en lo alto, dando vueltas alrededor de la espinosa estructura. Era el mismo pájaro que habían visto hacía bastante tiempo. El pájaro negro parecía temer al rinoceronte blanco, y cuando se acercó al cactus, el pájaro escapó rápidamente. Con un extraño graznido entrecortado, chilló al rinoceronte blanco. El rinoceronte blanco simplemente ignoró al pájaro y, en cambio, cerró los ojos para descansar cerca del cactus. Nubes de tormenta comenzaron a formarse en lo alto, lo que sorprendió a Hansen. Las nubes eran exactamente iguales a las que había visto antes. La aterradora fuerza vital que giraba en la atmósfera lo acompañaba también. Con las 3 criaturas reunidas aquí, parecía como si todos sus propósitos estuvieran conectados al cactus. La flor blanca que coronaba el cactus tenía una fragancia extrañamente aromática. Era encantadora, e incitó una extraña reacción dentro del cuerpo de Hansen. Sintió como si se estuviera drogando. ¿Es este cactus similar al melocotonero? ¿Es la flor algún tipo de planta de beneficencia para el mundo, como lo era el melocotón? Hansen estaba gratamente sorprendido. Estaba extasiado por su fortuna de presenciar algo así una vez más, pero sintió una ligera inquietud con respecto a la unión de las 3 supercriaturas terriblemente poderosas. Había muchas posibilidades de que el rinoceronte blanco no estuviera dispuesto a lastimarlos, considerando lo tranquilo que había estado hasta ahora. Pero en cuanto al pájaro y la nube, no estaba tan seguro. Pero esto no era lo que más preocupaba a Hansen. Si tuviera que protegerse, podría usar al angelito y quizás comandar al hada. Sin embargo, se trataba de un acontecimiento exótico y no algo que se encontrara fácilmente. No quería simplemente dejar este lugar con las manos vacías. Si había algunas golosinas para agarrar, estaba totalmente a favor de tomarlas. Solo le preocupaba que el rinoceronte actualmente dócil pudiera considerarlo más tarde como un enemigo también. Pero aún era temprano, y Hansen absorbió el olor de la flor para practicar el Sutra Dongsuan. El primer nivel del Sutra Dongsuan se había completado, y el bloqueo genético se había desbloqueado parcialmente. No estaba completamente desbloqueado debido a que la forma física de Hansen estaba en una especie de cuello de botella. Hansen creía que el Sutra Dongsuan no podría ver mucho más progreso antes de que se convirtiera en un superador, pero después de absorber el aroma de esa flor, parecía que progresó hasta cierto punto. Esto lo hizo feliz, así que decidió quedarse aquí practicando por un tiempo. Con el rinoceronte blanco acostado cerca del cactus, tanto el pájaro parecido a un fénix como la criatura envuelta en nubes no se atrevieron a acercarse. Su reticencia también trajo algo de alivio a la mente de Hansen.
La propia Zhou Yumei estaba practicando un higón, y ella también pudo sentir y cosechar los beneficios proporcionados por el aroma de la flor. Mientras tanto, el zorro plateado y naranjita habían estado absorbiendo la energía mucho antes de que los demás pensaran en hacerlo. Incluso la calabaza que Ansem seguía llevando consigo también estaba absorbiendo el olor, aunque tendía a absorber la energía de Ansem más que la de la flor. La calabaza comenzó a brillar dorada, y numerosas líneas doradas adornaban su piel. Ansem la había llevado consigo durante muchísimo tiempo, parecía, y la fuerza vital en su interior no hacía más que crecer. Los contenidos de la calabaza siempre le habían causado curiosidad. Habiendo encontrado algunas supercriaturas que emergieron de plantas en el pasado, asumió que lo más probable es que también hubiera algún tipo de criatura dentro de esta calabaza. Lo que saliera de la calabaza seguramente sería una criatura de segunda generación recién nacida, o eso suponía. Sin embargo, la calabaza en sí era demasiado dura para que Ansem la rompiera. Por el momento, solo podía esperar a que la calabaza se abriera por sí sola. Los pocos de ellos estaban practicando sus habilidades y demás, mientras absorbían la agradable fragancia. También permanecieron sobre el lomo del rinoceronte. No había problemas ni motivos de preocupación inmediata, debido a la reticencia del pájaro y la nube a acercarse. Con cada día que pasaba, el aroma de la flor se hacía más fuerte. Pero al quinto día, ese olor finalmente comenzó a disminuir y desvanecerse. Ansem pudo ver una fruta arrugada que crecía en el seno de la flor, mientras un interminable depósito de fuerza vital giraba en su interior. Realmente es algo especial. La fuerza vital dentro de la fruta le interesaba mucho. Si pudiera comerla, tal vez podría desbloquear completamente su primer nivel del Sutra Dongxuan. Si lo hiciera, sus poderes podrían alcanzar otro nivel. Pero el pájaro de llama negra y la criatura envuelta en nubes no mantenían la distancia tanto como antes y se acercaban lentamente. El pájaro estaba increíblemente inquieto y graznaba sin tregua. Las nubes borrachas se oscurecieron y lanzaron lluvias intermitentes. Solo el rinoceronte permanecía tranquilo, tumbado junto al cactus. Casi parecía estar completamente dormido. La energía en su interior estaba tan calmada como las aguas tranquilas de un lago. Vámonos. Ansem vio que la fruta del cactus crecía cada vez más, y ahora que estaba casi madura, le pidió a Zhou Yumei que se fuera. Ansem quería la fruta, pero no creía que pudiera agarrarla en compañía de Zhou Yumei. Quería enviarla lejos para poder concentrarse en obtener la fruta él mismo. La fruta de ese cactus parece ser algo bueno. ¿No deberíamos quedarnos por aquí y probarla? Zhou Yumei no era tonta y se dio cuenta de que la fruta era un gran premio. ¿No tienes miedo de que te pisoteen hasta la muerte? Ansem le dirigió a Zhou Yumei una mirada extraña. Pero el rinoceronte blanco es tan amable. Y es lindo. No creo que le importe que lo tomemos. Dijo Zhou Yumei, pero entonces una mirada de preocupación apareció en su rostro. Incluso si no te pisa, el gran pájaro de allá arriba te convertirá en carbón. Dijo Ansem con una sonrisa. Zhou Yumei se estremeció de repente. Al ver que Hansen abandonaba el lomo del rinoceronte blanco, no se atrevió a quedarse y lo acompañó rápidamente. Con Pequeño Naranja a su lado, lo siguió con prisa. El pájaro gigante y la nube seguían concentrados en la fruta y los ignoraron por completo. Esto fue una gran bendición para la partida de Ansenador. Capítulo 766, Fruta de cactus. Espérame aquí, no vayas a ningún lado. Ansem llevó a Zhou Yumei a una buena distancia y le dejó algunos suministros. El zorro plateado y Pequeño Naranja también se quedarían con ella. Regresó al cactus, llevando solo al hada con él. Frente a esas aterradoras supercriaturas, solo el hada, una supercriatura adulta, podía defenderse. El zorro plateado todavía era muy joven, por lo que no habría sido de mucha utilidad allí. Sin embargo,
Hansen no se atrevió a acercarse al rinoceronte a su regreso. Se escondió y lo observó de cerca. Una vez que comenzara una batalla entre el trío, Hansen evaluaría las condiciones y luego decidiría si debía intervenir o no. El hada y el pequeño ángel estaban ambos en la clase super, mientras que Hansen estaba un poco por debajo de eso. El hada y el pequeño ángel sin duda podrían mantenerse con vida durante un tiempo, pero no se podría decir lo mismo de Hansenador. Si fuera posible, Hansen mantendría su distancia del cactus y permitiría que el hada y el pequeño ángel recuperaran el objeto que deseaba. Con el tiempo, la fruta arrugada del cactus creció hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto. La piel morada y arrugada hacía que se pareciera un poco a una batata. Pero también tenía muchos puntos y pelos. Si esta cosa no estuviera creciendo en el cactus, no se habría diferenciado de la verdura promedio en absoluto. No se veía brillante y sagrado como el melocotón que una vez tuvo el placer de comer. Pero el rinoceronte blanco y el fénix negro eran sin duda de un nivel de poder más alto que el oso negro. Estas eran supercriaturas adultas de segunda generación, y bien podrían ocupar el escalón superior de los niveles de poder para la totalidad del segundo refugio. Estas criaturas no eran las supercriaturas de primera generación promedio con las que Hansen compitió por el melocotón. Hansen los observó durante 2 días y, lentamente, la fruta comenzaba a madurar. Esto hizo que el fénix negro y la criatura envuelta en nubes se pusieran inquietos y ansiosos. El fénix de llama negra se acercó poco a poco al cactus, al igual que las nubes oscuras. Parecía que el cielo se estaba cayendo y que la tierra estaba a punto de ser aplastada. El rinoceronte tampoco tenía los ojos cerrados ahora. Se puso de pie junto al cactus. Cuando el rinoceronte se movió para colocarse donde eligió, el fénix de llama negra y la nube oscura retrocedieron aún más. Realmente le tenían miedo. Se formó una grieta en la parte superior de la fruta. Y de ella se filtró un gas púrpura. Era como un sueño y envolvió toda la fruta. El rinoceronte brilló con una luz sagrada y su cuerpo gigante comenzó a volar. Ascendió hacia la neblina púrpura. El fénix de llama negra chilló fuertemente, batió sus alas de fuego y liberó aterradoras ondas de calor. El trueno retumbó dentro de la nube en el cielo y desató una temible tormenta sobre las tierras de abajo. En medio del trueno, Hansen pudo percibir los débiles gruñidos de un monstruo oculto. Peleen. Vamos, peleen. Hansen los animó a pelear en su corazón. Quería que se quitaran de en medio para poder apoderarse del botín él mismo. El fénix de llama negra y la criatura de la nube estaban increíblemente enojados y rugieron de rabia. Pero aún así, no se atrevieron a acercarse al rinoceronte. Oh, no. ¿Cómo pueden hacerme esto ustedes dos? Debería ser 2 contra 1, ¿cómo pueden quedarse sentados mirando? La mandíbula de Hansen casi se desencajó. El rinoceronte, sin embargo, abrió la boca de par en par y se inclinó hacia adelante para comerse la fruta arrugada que estaba envuelta en una niebla púrpura. El fénix y la nube solo continuaron gritándole al rinoceronte, permaneciendo donde estaban. Munch. Hansen esperaba el loco espectáculo de una super batalla, pero nada por el estilo ocurrió. El rinoceronte blanco se tragó la fruta y la niebla sin oposición, mientras que el fénix y la nube no se movieron ni un centímetro en todo el tiempo. El corazón de Hansen se hundió, pero aún estaba sorprendido por lo intimidante que era el poder del rinoceronte. El fénix negro era una criatura aterradora, sacada directamente de una leyenda, y sin embargo tenía demasiado miedo para atacar. Lo único que hizo fue observar cómo el rinoceronte se tragaba la fruta. Hansen recordó su tiempo en el oasis y cómo le robaron jugo de coco al rinoceronte. Si el rinoceronte realmente se hubiera enfurecido con ellos, no habría habido nada que el hada o el pequeño ángel pudieran haber hecho para ayudar. El pensamiento le envió un escalofrío por la columna vertebral a Hansenador.
El fénix de llama negra y la nube observaron al rinoceronte comerse la fruta, pero no se fueron. Parecía que estaban esperando algo, y esto despertó la curiosidad de An Senador. El rinoceronte blanco se comió la fruta. ¿Qué están esperando? ¿Es comestible el cactus? No debería, ya que está lleno de espinas. Pensó Ansén, mientras miraba la parte superior del cactus que había sido limpiada por las fauces del rinoceronte. Pero entonces Ansén se confundió. El rinoceronte que se comió la fruta saltó en el lugar y, cuando bajó, su cuerpo gigante sacudió todo el desierto. Ansén miró al rinoceronte blanco, pensando que algo debía andar mal. La luz sagrada del rinoceronte se hacía cada vez más brillante y no disminuía. Estaba saliendo de su cuerpo como múltiples focos. Ansén usó rápidamente su aura Dongsue para escanear al rinoceronte. Sin embargo, estaba bastante lejos, por lo que no podía sentirlo con demasiada claridad. Pero el flujo de energía dentro del rinoceronte era como una erupción volcánica, y Ansén ni siquiera tuvo que usar sus habilidades sensoriales especiales para observarlo. Era evidente a simple vista. Cacha. La piel de jade del rinoceronte blanco comenzó a agrietarse como barro seco. La sangre brotó de su piel rota. Oh, no. ¿El rinoceronte consumió demasiados nutrientes a la vez? Tal vez su cuerpo no pueda soportar tanto y lo va a destruir. Los ojos de Ansén casi se salieron de sus órbitas al ver la escena. Bajo esa aterradora luz sagrada, la piel del rinoceronte continuaba agrietándose. En un segundo, el rinoceronte blanco se había vuelto rojo. Parecía un monstruo del infierno, como si acabara de participar en un baño de sangre. El rinoceronte blanco gritó al cielo, como si estuviera hablando con el Creador de arriba. Más y más luz sagrada emanaba de él y luego, lanzó una mini bomba atómica a cierta distancia. El área hacia la que disparó fue completamente aniquilada en un cegador destello de luz, y todo lo que quedó fue un cráter en la arena. El fénix de llama negra agitó sus alas frenéticamente y parecía tentado a acercarse al rinoceronte. La nube ya había decidido descender, mientras un trueno retumbaba en su interior. Parecía muy interesada en lo que le estaba sucediendo al rinoceronte. Madre mía. Ninguno de los dos se va. ¿Será porque quieren comerse al rinoceronte blanco una vez que caiga? La mente de Hansen era un lío, tratando de adivinar qué estaba pasando. El fénix negro y la nube apenas se movían ahora, permaneciendo donde estaban y observando cómo el cuerpo del rinoceronte se descomponía. Hansen también esperaba pacientemente. Todavía esperaba poder obtener algunas recompensas de todo este asunto. Al ver la sangre del rinoceronte blanco brotando en la arena negra, Hansen se sintió bastante mal. No por las razones que podrías pensar, sin embargo. Pensó que todo ese sangrado era una gran pérdida, y Hansen solo podía imaginar lo que esas grandes y poderosas cantidades de sangre podrían hacer por su campana de muerte. El cielo sabía cuánto evolucionaría. Capítulo 767, Rinoceronte Sagrado. Incluso el fénix de llama negra y la nube oscura se negaron a acercarse en este momento. Lo mismo ocurría con Hansen, quien eligió solo observar cómo galones de sangre manchaban la arena negra. El rinoceronte blanco rugió a los cielos y su piel se agrietó como tierra quemada, mientras la sangre brotaba de sus grietas. Hansen estaba paralizado. El rinoceronte era tan grande como una montaña, y era como si estuviera viendo una derrumbarse hasta el suelo. La carne del rinoceronte blanco se desprendió, deshaciéndose sin cesar. Más allá de las luces cegadoras, podía distinguir la forma de su esqueleto desintegrándose. Más y más torrentes de sangre comenzaron a aparecer, como el nacimiento de cascadas de montaña. Y todo el tiempo, el inmóvil rinoceronte gritaba de agonía. Si esto iba a suceder,
¿Por qué quería comerse la fruta tan avariciosamente? Es como si hubiera elegido autodestruirse. Hansen suspiró. Creía que la muerte era la única conclusión al sufrimiento actual del rinoceronte. La piel del rinoceronte blanco se hizo añicos, y montones de su carne empapada y deshilachada se desprendieron de sus huesos y cayeron al suelo. La luz sagrada comenzó a atenuarse cuando un montón de carne blanda se derrumbó. Los alrededores del desierto se habían teñido de rojo y comenzaron a formarse arroyos de sangre, el cráter del cuerpo actuando como fuente. El rinoceronte blanco estaba viviendo sus últimos alientos, agotándose más rápido por sus tensos gritos de auxilio. Sus huesos estaban todos expuestos y desnudos, y temblaba de agonía. Tal dolor era difícil de comprender. Al ver que el rinoceronte blanco ya no podía luchar, Hansen dirigió su mirada al fénix de llama negra y a la criatura de las nubes para ver si harían algún movimiento. Se veían tan desesperados como siempre, pero aún así, no se atrevían a volar hacia abajo. Hansen frunció el ceño, pero al hacerlo, escuchó una mezcla de ruidos. Sonaba como si un ejército se estuviera acercando. Se dio la vuelta para echar un vistazo y saltó. A lo largo del suelo e incluso desde los cielos, innumerables criaturas corrían hacia él. Hansen podía ver insectos, pájaros y animales de todas las variedades que venían hacia él. Estaban en todas partes. Todos venían por el ahora descarnado rinoceronte como un tsunami. Hansen rápidamente invocó a su pequeño ángel y se preparó para una pelea. Iba a ser una batalla calurosa y sudorosa, con la cantidad de oponentes que se dirigían hacia él. Pero las criaturas lo ignoraron. Todos pasaron corriendo junto a él, con una lujuria insaciable por el rinoceronte blanco. Hansen había visto la mayoría de estas criaturas antes, y no eran criaturas de clase particularmente alta ni nada por el estilo. Eran una mezcla de criaturas ordinarias, mutantes y de clase de sangre sagrada. Parecía como si hubieran sido convocados por algo. Sin tener en cuenta nada más, todos se dirigieron directamente hacia el rinoceronte. Mientras Hansen los veía correr hacia allí, de repente escuchó el aterrador sonido de un pájaro gigantesco resonar. Se dio la vuelta para ver una lluvia de fuego infernal negro caer del cielo para incinerar a innumerables criaturas recién llegadas. El fénix de llama negra agitó sus alas, desatando tormentas de fuego concentradas para detener el acercamiento del ejército de criaturas que acababa de llegar. También sonó un trueno desde el interior de las nubes oscuras y se formaron redes de relámpagos verdes para atrapar y carbonizar a los que estaban debajo. Una criatura quimérica con pezuñas emergió de las nubes y su piel era verde. Era algo aterrador y parecía un cruce entre un dragón y un unicornio, como un quirín. Era una masacre. La sangre estaba por todas partes, mientras una montaña de huesos comenzaba a acumularse con cada criatura asada. Sin importarle sus propias vidas, las criaturas que se acercaban parecían arrojar felizmente sus vidas por la oportunidad de alcanzar al rinoceronte. Las dos aterradoras supercriaturas de arriba estaban deteniendo a todos los que se atrevían a acercarse. Las llamas negras de la crueldad y el relámpago verde de la salvajada impidieron la llegada de todo. Ni una sola de la estampida de criaturas se acercó al rinoceronte. Hansen estaba asombrado de lo que estaba viendo. Las criaturas ignoraron la presencia de las dos supercriaturas de arriba y simplemente continuaron marchando hacia su perdición. Innumerables vidas se estaban desperdiciando, todo en un corto periodo de tiempo. Las supercriaturas también tenían que haber sido incluso más poderosas que la supercriatura promedio, ya que matar a tantas otras criaturas en tan poco tiempo era una tarea agotadora y difícil. Ambos estaban de pie uno al lado del otro, un baluarte contra la marea de criaturas que buscaban incinerar. Ahora Hansen entendía cuál era el verdadero significado de la masacre. Las batallas entre humanos y criaturas eran muy débiles, en comparación.
Entre el trueno y la lluvia, innumerables criaturas todavía luchaban y se esforzaban por abrirse camino a través de la tierra quemada para acercarse lo más posible. Hansen, dejando de lado el espectáculo, pensó que todo el evento era un poco extraño. Se preguntó por qué, a pesar de impedir que otros se comieran al rinoceronte blanco, ellos mismos no iban y se lo comían. Si era porque pensaban que el rinoceronte blanco aún no estaba muerto, podrían al menos haber dejado ir primero a las pequeñas criaturas. Pero no lo hicieron. Y en cambio, impidieron que cada pequeña criatura se acercara al moribundo rinoceronte blanco. Dado que ellos mismos tampoco deseaban comerse al rinoceronte blanco, Hansen estaba simplemente confundido. El rinoceronte blanco, que ahora solo era piel hecha jirones sobre huesos, rugió de nuevo. Era débil y forzado, y carecía de todo el poder que una vez tuvo. Ya no infundía miedo en el corazón como antes, y en cambio hacía que quienes lo escuchaban quisieran llorar. Una lágrima salió de los ojos sin vida del rinoceronte blanco. Los ojos azotados por la sangre hicieron que la lágrima pareciera tan pura. Era como una joya, que brillaba intensamente. Hansen vio cómo la lágrima descendía y caía en el charco de sangre, que rápidamente extinguió su belleza en el néctar del dolor y el sufrimiento. Con huesos frágiles y temblorosos, el rinoceronte hizo todo lo posible por volver a ponerse de pie. Pero mientras luchaba por levantarse, más de su carne se cayó. Solo quedaba el esqueleto de lo que una vez fue. Sin embargo, de alguna manera, una fuerza lo obligó a ponerse de pie, contra viento y marea. El esqueleto del rinoceronte, en un charco de sangre, en medio de las arenas rojas y negras de un paisaje carbonizado, formó una imagen increíble. La luz sagrada lo había abandonado por completo ahora, sin embargo. Solo quedaba su esqueleto aparentemente sin vida. Se sacudió con el viento y parecía listo para colapsar en un montón sin forma en cualquier segundo. El rinoceronte blanco de huesos rugió al cielo una vez más. Se veía doblemente triste, bajo el cielo nocturno y la luz de la luna. Una pequeña luz apareció en los cuernos del rinoceronte, como una estrella del cielo. Lentamente, la luz se hizo más y más brillante en el cuerno. Poco después, encendió todo el cuerno en llamas. El cuerno era como un candelabro de fuego sagrado. Esto no era todavía el final. La luz sagrada se extendió al resto de los huesos del rinoceronte, y todo su esqueleto se iluminó con ese mismo fuego sagrado. El rinoceronte blanco rugió al cielo de nuevo. Era como si estuviera declarando la guerra, desafiando un destino miserable. El fuego sagrado fue como una erupción volcánica e iluminó todo el desierto brillantemente.